Muy bien. Nos toca el día de hoy traducir del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Simbolización del lenguaje lógico. ¿Qué significa, no? La simbolización es un procedimiento que consiste en aplicar el método del análisis lógico a una determinada proposición. Analizarla lógicamente significa mostrar de una manera totalmente implícita y exhaustiva sus relaciones sintácticas adyacentes y permitir determinar de esa manera todas sus interpretaciones posibles. Por ejemplo, cuando yo digo, Alejandra va al mercado o al cine. ¿Cuántos conectivos lógicos hay? Dos. Dos. ¿Así? ¿Cuáles son? No, conectivo es uno. Yo pregunto, ¿cuántos conectivos lógicos hay? Un conectivo de proposiciones. Un conectivo. ¿Y cuál es el conectivo? O. Oh. Solamente la O. Muy bien. Solamente la O. Y hay dos proposiciones. ¿Cómo se simbolizan las proposiciones? Por letras minúsculas, P y Q. P, Q, R, S. ¿Sí o no? Muy bien. Sigamos. Dice así, el lenguaje formalizado, la lógica se ocupa de los razonamientos en lenguaje formalizado. Esto obedece a varias razones. La primera razón es la que la lógica se interesa por los esquemas de argumento, cuyos componentes están tomados en el lenguaje formal. Lo que se necesita es maximizar el carácter operacional de la lógica, considerada como un cálculo, es decir, como un sistema de relaciones establecidas en el uso mismo de símbolos de acuerdo con reglas explícitas cuidadosamente formuladas. Justamente ahorita yo dije, Rosa va al cine o al mercado. Ahí yo he dicho que hay un conectivo y hay dos proposiciones. Vamos a simbolizarlo en forma formalizada. ¿Cómo sería? P, la letra O, ¿cuál es el símbolo de la letra O? Disyunción. No, ¿cuál es su símbolo? La V. La V. P, V, Q. Lo estoy llevando del lenguaje coloquial, de lo que yo he expresado, al lenguaje simbólico. Eso quiere decir. Los signos de agrupación. Dice, la puntuación en el lenguaje común es indispensable para precisar el significado de las expresiones, sobre todo para asegurar el sentido del enunciado. Si no se usara debidamente los signos de puntuación, se incurriría en una ambigüedad insalvable. Ejemplo, escuchen el ejemplo, ¿ah? Mientras dormían, hay una coma, los centinelas vigilaron el campamento. ¿Está bien esa coma ahí o sería así? Mientras dormían los centinelas, vigilaron el campamento. ¿Cuál sería la forma correcta? Con La coma. segunda. A ver, dice, mira, vamos a ponerlo hacia aparte. Dice, mientras dormían, coma, los centinelas vigilaron el campamento. O esta, mientras dormían los centinelas, vigilaron el campamento. ¿Cuál vendría a ser? La primera. La primera. Primera. A ver, miren las comas. ¿Cuál creen ustedes? Mientras dormían, los centinelas vigilaron el campamento. Y la otra sería, mientras dormían los centinelas, vigilaron el campamento. ¿Cuál sería la correcta? La primera. La primera, licenciada. La primera. Claro, mientras dormían, o sea, las demás personas dormían, los centinelas vigilaban el campamento, ¿no es cierto? Miren,
Es la misma expresión, pero diferente la interpretación. ¿Sí o no? Sí. Es muy diferente la interpretación. Ahora yo les pregunto a ustedes. Dice, en la lógica importa mucho el uso de los signos de puntuación o agrupación. Claro, importa mucho. Es igual que la coma. No es colocar la coma por colocarla. Igualmente ya los paréntesis, los corchetes y las llaves tampoco es colocar por colocarlos. También tienen un orden. Dice, en la lógica importa mucho el uso de los signos de puntuación o agrupación. Ellos son los siguientes. ¿Cuáles vendrían a ser? Los paréntesis, los corchetes, las llaves, las barras. ¿Qué pasa con ellos? Gracias a ellos se establece una jerarquía del alcance de los conectores u operadores lógicos que permite anular toda posible ambigüedad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes en la tabla, para hallar la tabla de valor de verdad, el primer paso, ¿cuál era? El conector de mayor valor. Encontrar el conector. El conector de mayor jerarquía. Esa. Muy bien. Ese primer paso, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pasos son para elaborar la tabla de valor de verdad? ¿Cuáles son? Encontrar En orden, en forma ordenada. Encontrar el conector de mayor jerarquía, luego la fórmula y por último la tabla. Elaboración de la tabla. Muy bien. Son los 3 pasos que ustedes tienen que tener en cuenta y va en ese orden. Yo no puedo decir primero la tabla, después puedo decir jerarquía y después voy a decir la fórmula para hallar el número de términos, para hallar el número de valores. No puedo decir así. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Sí, chicos? Sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profesor. Sigamos. Chicos, hay sinónimos también de los conectivos. No solamente los vamos a encontrar con la palabra no solamente vamos a encontrarlo con la palabra y, ¿ya? Hay sinónimos. Algunos sinónimos es una referencia, hay más, pero yo les estoy dando una referencia de los que mayormente son más usados. La negación la encontramos siempre con ustedes dicen no, ¿no es cierto? La palabra no para ustedes es negación, ¿sí o no? Pero acá también podemos decir no es cierto que, es falso que, nunca, no ocurre que, es mentira que, no es el caso, es irrefutable, nadie que sea, no es el caso que, no es verdad que, es absurdo que, no acaece que, es inadmisible, es falaz que, jamás, es inconcebible que, es imposible que, es erróneo que, de ningún modo, es incierto que, en modo alguno. Cuando yo digo, por ejemplo, ustedes me dicen, yo digo así, Pedro no trabaja. Ustedes me dicen, a mí esa es negación, ¿no es cierto? Por la palabra no. Pero si yo diría, no es cierto que Pedro trabaja. ¿También estoy negando o no estoy negando? Sí. Sí. Ah, se dan cuenta, son sinónimos. Yo puedo usar sinónimos, acuérdense, puedo usar sinónimos. ¿Sí? Siguiente. Esa es la negación. Cuando hablamos, pues, de la I también tiene sus sinónimos. Ahora poco tuvimos un ejercicio, ¿se acuerdan? En el cual había la palabra aunque. Mira, acá está la palabra aunque. ¿Ves? La palabra aunque es I. La palabra pero es I. Sin embargo, además,
a la vez, incluso, así como, del mismo. Y entonces, ¿Cuál entonces? no, estoy preguntando si entonces también cuenta como Sí, la I. todos, les voy a dar sinónimos de todos, de las 6. De la negación, de la I, de la O, de la OO, del sí entonces y del sí solo sí. De todos. Necesito que me presten atención, ¿de acuerdo? Aun cuando, al igual que, tanto como, siempre ambos. No solo, sino, miren, aquí parece una negación, ¿ah? No solo, sino, a pesar de, con los dos a la, no obstante, aunque, más aún, también es compatible con, asimismo, de la misma forma. Esa es la I. La O. Como podemos apreciar Miss, en la O inclusiva, Miss, acuérdense que la O inclusiva quiere decir que puede trabajar o puede hacer otra cosa a la vez. O sea, puede trabajar o estudiar, ¿ya? Pero cuando hablamos de la O exclusiva, es algo exclusivo, como por ejemplo, María nació en Arequipa o Lima. Tú no puedes nacer en dos lugares a la vez, por eso es la O exclusiva. ¿Me comprenden? Chicos, Sí, Miss. sí, Miss, tengo una pregunta. dime, Miss, dime, tengo una pregunta. dime. Para identificar la anterior, que es la I, tiene que ir todo completo así, no solo sino, o sea, tiene que ir en la Claro, oración tiene que esas estar tres eso. palabras para identificar la I. Si no, Claro, si en caso no tiene el sino, tendría que ser negación de frente. claro, claro. Muy buena Ya, Miss, observación. gracias. Tiene que tener toda esa frase para que, por eso son sinónimos, son frases completas. ¿De acuerdo? Dice, o en Sí, en todo Miss, gracias. caso, o también, o incluso, o bien, al menos uno de los dos, alternativamente, esa es la O. Ahorita viene lo que es la o la disyunción exclusiva, lo que les dije yo a ustedes. También puede haber una sola O, por si acaso. Como les dije, Pedro nació en Arequipa o Trujillo. Yo ya sé que esa es la O exclusiva. ¿Por qué exclusiva? Porque una persona no puede nacer en dos lugares. ¿Me comprenden? Por eso se llama exclusiva. También está o bien, no es equivalente con, a menos que, excepto que solo o exclusivamente, no es lo mismo que, no equivale a, no es cierto que equivale, o solo, salvo que únicamente, o bien necesariamente, no es idéntico a, salvo que o. La condicional. Cuando hablamos de la condicional, sabemos que es la flechita, su simbología, ¿sí o no? Entonces va a estar si P, entonces Q. Puede estar la palabra entonces, como también no puede estar la palabra entonces y solamente está la comita. También se simboliza la condicional. Siempre que P, entonces Q. P es suficiente para Q. P implica Q, ya que P bien se ve que Q. En cuanto P, por tanto Q. P, por tanto Q. P, por consiguiente Q. P, por ende Q. P, por conclusión Q. Dado que P, por eso Q. Porque P, por eso Q. Pero miren, eso se expresa P, entonces Q. Pero cuando pasa al revés, cuando la simbología es Q, entonces P, su sinónimo es diferente. Q es implicada.
Q cada vez que P. Q en vista que P. Solo cuando P, Q. Que ya que P. Q dado que P. Q sigue de P. Q de modo que P. Q puesto que P. Q por qué P. Solamente por qué. Que Q cada vez que P. Q se concluye de P. Únicamente si P, Q. Todas estas expresiones simbolizan a Q, entonces P. Cuando hablamos de la bicondicional, su terminología, la más conocida es sí, solo sí, ¿sí o no? Entonces sería, siempre y es equivalente a, es lo mismo que, cuando y solo, sí y solo sí, P, Q, siempre que y solo es idéntico a, es suficiente para que, es condición necesaria y, por lo cual y según lo, cada vez que y solo, sí de la forma, implica y está, siempre que y. Estos todos son sinónimos de la bicondicional. Ahora sí ya vamos a pasar a los ejemplos, para nosotros poder simbolizarlos. Quiero que por favor presten mucha atención a este ejemplo. Necesito que primero me identifiquen el conectivo lógico. Entonces, El sí, entonces. Disculpen, chicas. El sí, entonces es conectivo. Por lo tanto, si es el sí, entonces, ¿cuál vendría a ser mi primera proposición? madrugo. ¿Qué palabra o qué palabra? Madrugo. Madrugo. Viene a ser mi primera proposición y lo voy a colocar P. Y acuérdense que el conectivo lógico separa izquierda, derecha. Y para mi derecha, ¿cuál vendría a ser mi conectivo? ¿Cuál vendría a ser mi proposición? Llego temprano. Llego temprano. Llego temprano. Llego temprano. ¿Con Llego qué lo voy a temprano. simbolizar? Con Q. Con Q. ¿Y cuál es el conectivo lógico para colocarlo? La condicional. Ya, ¿cuál vendría a ser su simbología? La condicional, la flechita. La flechita de una ida. Muy bien. ¿Ya ves? Y ya le expresaron a su esquema molecular. Esto es lo que hemos expresado se llama esquema molecular. Y lo que está con palabras se llama lenguaje coloquial. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? ¿O está claro? Chicos. Chicos, ¿está claro? Todo claro. Sí, todo claro. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien. Sigamos. Ahora dice, el día no está caluroso. ¿Cuál es el conectivo lógico? No. El no. No. Después les pregunto, ¿va a haber cuántas proposiciones? Una sola. Hay Una sola. Entonces, ¿cómo colocaría su no P. Bueno, negación de P. Muy bien, no P. Muy bien, sigamos. 7 es un número primo y 4 es par. Hay ¿Cómo dos proposiciones. ¿Cómo? P y Q. Hay dos proposiciones. Dos Primero proposiciones. díganme cuál es el conectivo lógico. Empiecen por eso. El I. El I. ¿Cuál vendría a ser mi primera proposición lógica? 7 es un Siete número es un primo. número primo. Muy bien. ¿Y cómo lo voy a simbolizar? Con P. P. ¿Y la segunda proposición? 4 es par. Par. ¿Y lo simbolizo con? Q. 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 Una V hacia abajo.
¿Y cuál vendría a ser ahí su conectivo lógico? ¿Cuál es su simbología? La V hacia abajo. La V hacia abajo. Confusión. La V hacia abajo. Hasta aquí, ¿algún problema, alguna inquietud o me están comprendiendo muy bien? Vamos bien. Muy bien, vamos Todo bien. bien, Miss. Siguiente. ¿Cuál es el conectivo lógico? Y ¿Y cuál es la primera proposición entonces? La La gasolina es inflamable. ¿Cómo la voy a simbolizar? con P. Con P. Muy bien. La segunda, La La potasa potasa es Está cáustica. La potasa es cáustica. muy bien. ¿Qué vendría a ser? Q. Q. ¿Y su simbología de la I? V hacia abajo. Abajo. V hacia abajo. Muy bien. ¿Y cómo se llama P entonces Q? ¿Cómo se llama? Yo les dije ahorita. Toda esta simbología, ¿cómo se llama? Esquema molecular. ¿Cómo Esquema se molecular. Esquema molecular. llama? Esquema molecular. ¿Cuál vendría a ser ahí su conectivo lógico? Y La I. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser la primera proposición? Venus. Venus es un planeta. La segunda proposición. Sirio es una estrella. ¿Y con qué letra la voy a simbolizar? V hacia abajo. U. ¿Y cuál es el conectivo lógico? V hacia abajo. U hacia abajo. Muy bien. ¿Está fácil? Sí. Sigamos. Muy bien. Acá. Hay dos. ¿Cuántos P, conectivos? entonces no Q. Hay una sola conectiva. ¿Cómo? Hay un solo conectivo y O sea, como el el conectivo de mayor jerarquía, ¿cuál es? ¿No? Sí, entonces. la condicional. Sí, sí. ¿Y cuál está representando la Condicional. condicional? ¿Cuál es la palabra, cuál es la expresión que sabemos que es la condicional? A ver, díganos. Sí, es como Sí, esas fueron sí, las tres. P y como que el coma sería con Q. A ver, un ratito. Díganme cuál vendría a ser, que ustedes me dicen la condicional. ¿Cómo yo sé que es la condicional? ¿Con qué expresión? El sí ¿Y sí con quién? Con la con la coma. coma. Ajá. El Coma. sí con la coma me está diciendo que hay dos proposiciones, que a mi mano derecha y a mi mano izquierda, ¿sí o no? ¿Cuál vendría Sí. a ser la expresión de mi primera proposición? Son más Son de más de las las 6. 6. ¿Cómo lo expresaría? Con P. P. ¿Y a mi mano izquierda cómo quedaría? La La asamblea no ha comenzado. comenzado. La asamblea ha comenzado y es negación de Q. Negación de Q. ¿Y cuál vendría a ser el conectivo? Una Entonces, la flechita. La flechita. Muy bien. Sigamos. Ahí está. ¿Qué dicen? Hay un solo conectivo y es la... O, la segunda. Mira, o mi reloj está mal o llegamos tarde. El conectivo es el O. Debe ser el triangulito. O el triangulito. El ¿Cuál O. vendría a ser mi primera proposición? Mi reloj El está mal. reloj está mal. Mi reloj está mal. Muy bien. ¿Cómo lo voy a colocar? Con Con P. B. P. ¿Y la segunda proposición? Llegamos tarde. Llegamos tarde. Con Q. ¿Cuál vendría a ser su simbología? Un triangulito. Triangulito.
Muy bien, el triangulito. ¿Y cómo se llama esto de aquí? Un esquema molecular. Muy bien. Ahora yo les pregunto acá, ¿cuál vendría a ser mi conectivo lógico? El sí, entonces. Sí, entonces. ¿Cuál vendría a ser mi primera proposición? La célula de la planta tiene clorofila, es no P. Ah, porque dice Sí, que está entonces. negándola, ¿no es cierto? Ajá, Vendría a sí. ser no P. No P. Y la siguiente, No, Pueden No pueden sintetizar los alimentos, sintetizar es los negación de alimentos. Q. no Q. es negación de la Q. Muy bien. ¿Y cuál vendría a ser el conectivo? Una flechita. flechita. ¡Bravo! Sigamos. A ver, dígame, ¿cuál es el conectivo? Sí, entonces. Sí, entonces. ¿Y cuál vendría a ser mi primera proposición? La tribu fue fuera nómada. Va a ser P. ¿Y mi segunda proposición? Construiría No chozas construiría permanentes. permanentes. no Q. ¿Cómo sería? No Q. Construiría. No Q. ¿Cuál vendría a ser el sinónimo? El Con la flechita. La flechita. La flechita. La flechita. Muy bien. Ahora, Dos proposiciones. Dos conectivos hay. dos conectivos. Uno es El sí, entonces, y el E y el E. como el I. La E como la I. Sí o no. Sí. ¿Seguros? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Por qué nos hace dudar? Porque no, pues chicos. ¿Cómo va a ser I? Que es que no se puede repetir, o sea, huaicos y inundaciones, por eso ponen E. ¿Y cómo sería entonces? ¿Aquí qué va a haber? Sería un paréntesis. Un paréntesis. Muy bien. Un paréntesis. ¿La E qué significaba? La La I. I. La I. La E significa la I. ¿Y inundaciones qué vendría a ser entonces? R. R. Vendría a ser R. Y ahí ya termina, ¿sí o no? Sí. 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 Muy bien. Nos damos cuenta, ahora sí nos hemos dado cuenta por qué acá se cierra. Misa iba R. Mis ahí no iría R.
¿Sí? Ahí donde he puesto P con cerrando paréntesis es R. ¿No le puse R? No, mi le Puso, puse pero P. lo ha corregido de nuevo y le ha puesto P. Ya, ahorita va a salir, espérense un ratito. Vamos al siguiente, aquí falta completar, ya sé ya. La B, la siguiente, ¿cómo sería? También hay dos conectores. Sí y Hay solo sí y dos, el O. y uno se niega. Pero ¿cuál es el que va a predominar? No, El sí, solo sí. Fuera, Sí, ¿cuál es solo el de sí. mayor jerarquía? El sí, Sí, solo sí. solo sí. sí, solo O sea, sí. quiere decir que de partir del sí solo sí va a haber un paréntesis, ¿sí o no? Sí. 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 Muy bien. Entonces dígame primero cuál vendría a ser la primera. La situación mejora, es P. La situación mejora, sería P. Ya. Un ratito, chicos. Se me ha corrido todo. Ay, qué pesado. Ahora sí. Ay, me olvidé de cerrar el paréntesis. Ahora sí. Ahora sí. Claro, la primera sería la situación mejora, ¿sí o no? Sí, Y de ahí va a abrir un paréntesis, ¿sí o no? sí. ¿A dónde abre el paréntesis? Después de la bicondicional, De la, ajá, ¿Cuál de vendría a de la ser la condición. siguiente proposición? se hace una buena Se hace una buena planificación. planificación. ¿Qué letra vendría a ser? Q. Q. Q, Q. ¿Y cuál vendría a ser el otro conectivo? O. No se O, depilaban los... Ah, conectivo es O. O. Y la siguiente O. proposición, No Se se dilapidaban los fondos, depilan los fondos fondos de fondos R. de la institución. institución. No ahí R. ¿qué letra? Negación de R. Negación de R. R. Muy bien. ¿Y cuál es el conectivo que va aquí en el paréntesis? O la V. La V. La O, la V. V. ¿Y el conectivo que va afuera, el predominante, cuál es? Una La flechita bicondicional que para son ambos flechitas lados. para los dos lados. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Esquema molecular. Molecular. Muy bien. Esquema molecular. molecular. Lean, por favor. Es el mismo que la A. ¿Y cómo sería el conectivo de mayor jerarquía? Sí, 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 entonces. entonces. y el O. ¿Ah? Y entonces, y el O que está abajo. Ya, pero ¿cuál? Yo te he preguntado cuál es el Ah, sí, conectivo de mayor entonces. Sí, jerarquía. entonces. Sí, entonces. Y entonces, ¿cuál vendría a ser para mi mano izquierda mi proposición? El chofer El estaba chofer Estaba embriagado. embriagado. Ya. Y para mi mano derecha, No es Pues cierto sí, que la empresa controla su controla su personal. personal. pero acuérdense, ¿abro o no abro paréntesis? No sé, acuérdense que... Paréntesis, sí. Abre Paréntesis. paréntesis. ¿Qué coloco? Negación No, de no Q. No Q. ¿Qué más? ¿Y cuál vendría a ser el conectivo en el O. Que la somete a una O, cuidadosa. la O. V. La V. R. R? ¿Y cuál vendría a ser mi conectivo lógico del color rojo? La V. E. V.
La La V. V. Y entre el anaranjado y el color rojo, ¿cuál es el conectivo? La flechita. La flechita. Flechita para la derecha. Yo creo que más simple no pude haber explicado, ¿ah? Por lo tanto, mi esquema molecular quedaría así. P, entonces, negación de Q, O, R, y C. Entonces, ahí está su esquema molecular. ¿Se dan cuenta cómo queda el esquema molecular? Sí. Sí. Sí, Miss, Este esquema molecular entonces- puedo hallar la tabla de valor de verdad y saber si es tautología o contingencia. Sí. Sí. ¿Se dan Sí. cuenta que de un solo problema mato 4 cosas? Miss, Sí. Dígame, Miss, dígame. ¿está contenta con la participación? Me encanta, estoy feliz. Entonces ya no va a haber examen. No. Graciosas. Casi la agarro, Miss, casi la agarro. Ya sigamos. ¿Qué dicen? O. O. La O. La O. ¿Cuál vendría a ser la primera proposición? La bomba La bomba explosiva. explosiva. Va a ser P. ¿Y lo otro? La V Es desactivada. es a tiempo. desactiva a La tiempo. V, Es desactivada a tiempo. Pero no es que solo puede pasar una de las dos, sería o. ¿O es solo O? A ver, piensa. Es el triangulito, pero solo puede pasar una de las dos. Ah, ¿te das cuenta? La bomba explosiona o es desactivada a tiempo. ¿Puede pasar las dos cosas? No, Entonces, ¿cómo sería? es el triangulito. Exclusiva. Sí, ¿Seguras? sí, porque solo puede pasar una de las dos. Claro. Puede pasar solamente una de las dos. Muy bien. ¿Están bien atentas? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. A ver, ¿cómo sería? A ver, lean. ¿Cuál es el colectivo predominante? O. La O. Muy bien. ¿Hay otro colectivo más? El sí y la coma, que es como el entonces. Ya, entonces ¿va a haber paréntesis o no va a haber paréntesis? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi primera proposición para el lado izquierdo? Ser que recibe cursos a distancia. Muy bien. Luego, ¿qué hago? ¿Hago uno paréntesis, no abro paréntesis? ¿Y cuál vendría a ser mi segunda proposición? Se abre paréntesis, sería permanece en la Valleque. Claro. ¿Y cuál vendría a ser? Vendría a ser Q, ¿no es cierto? ¿Paréntesis o sin paréntesis? Sí. Con Con paréntesis. Paréntesis. Con paréntesis. ¿Qué más? Entonces R. R. Estudia En la en la universidad. Vendría a ser, cierro paréntesis, porque ya no hay ni más ninguna expresión más, ¿sí o no? ¿Cuál es el Sí. conectivo en el color rojo? El entonces, la flechita. Entonces, ¿Y cuál es el conectivo entre el anaranjado y el rojo? la V. Muy bien. Sigamos.
El gordo Alberto vive para comer y come para vivir. I, la I. Ahí. Un solo conectivo. Sí. Sí, Muy bien. Sí. ¿Cómo sería? pero dos proposiciones. ¿Cuál vendría a ser la primera? Gordo vive para Gordo comer. Alberto El vive gordo para comer. Alberto vive para comer. Para comer. P. ¿Y Q? Come para vivir. Come para vivir. Muy bien. Para vivir. ¿Y cuál vendría a ser el conectivo? La V V hacia abajo. hacia abajo. La V para abajo. Muchas gracias, chicas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo está me lo han No, comprendido bien? Ninguna. Todo Muy- comprendido. Ok. Entonces estamos por finalizado. Miss, Dígame. con respecto al examen, ¿cuántas preguntas va a tener? A ver, espérese un minuto.